Bien, vamos a ver ahora, o empezar a ver, ¿sí? Porque son muchas, lo que se llaman las cuádricas, ¿sí? Las cuádricas también son un tipo de superficies y vamos a apuntar a dos superficies en particular hoy, ¿sí? La idea es ver la ecuación y que nosotros nos permita saber de qué tipo de superficie estamos hablando, ¿sí? Pero a diferencia de las anteriores, ¿sí? Nosotros habíamos visto lo que era la ecuación del plano, que todas las variables están elevadas a la 1, o sea, no tenían ningún exponente conocido, o sea, era un exponente 1. Y después vimos las superficies cilíndricas, pero que siempre faltaba una letra, ¿sí? Porque partían de una cónica. Ahora vamos a tener las tres variables y las tres variables pueden o no pueden estar elevadas al cuadrado, ¿sí? Por eso se llama cuádricas, que viene de cuadrados. La primera que vamos a estudiar es lo que se conoce como superficie esférica. Quizás ustedes ya conocen lo que es la ecuación de la esfera, ¿sí? Dicha de forma tradicional. Lo que pasa es que yo mejor la diferencio como superficie esférica porque estoy hablando de, si hablamos de la esfera, o sea, de la pelota, solamente hablamos de la cáscara, ¿sí? No de lo que está dentro, ¿sí? Por eso se llama superficie, porque es todo lo que está en la cáscara, lo que bordea, digamos, la pelota en cuestión, pero solamente la cáscara. Quiero aclarar eso porque no es lo mismo esfera, que es toda la esfera, o sea, toda la cáscara y lo de adentro, que la superficie esférica, ¿sí? Bien. La ecuación de la superficie esférica, o la más tradicional, la que seguramente suelen conocer, es la forma x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual al radio al cuadrado, ¿sí? Este radio es el radio de la esfera, o de la, bueno, es la esfera en sí. Y como verán, se agrega una nueva variable al cuadrado, porque si este no estuviese, ¿qué nos queda? Si estamos en R3, nos va a quedar una superficie cilíndrica circular, o sea, el rollo de cocina. Pero al agregarle este, se transforma en una superficie esférica, ¿sí? Otra aclaración que también quiero hacer es que esta superficie esférica está centrada en el origen, ¿sí? O sea que el centro de esta superficie esférica es en el 0, 0, 0, ¿sí? El origen de coordenadas de tercera dimensión. Yo por lo general voy a trabajar con cosas, con superficies que estén en el origen, pero sepan que puede ser que no esté en el origen y esté desplazada. Por ejemplo, a ver si se dan cuenta, es casi lo mismo que en cónicas. Supongamos yo tengo x menos 2 al cuadrado más y más 1 al cuadrado más z cuadrado igual a 16. En ese caso, en nuestro ejemplo, el centro, ¿cuál sería? Bueno, recuerden que el centro eran las componentes que acompañan adentro la x, la y y la z, pero cambiado de signo. O sea que el centro en x sería más 2, en y sería menos 1, y en z, como no hay nada, 0. Y el radio de esta esfera es 4, porque recuerden que acá decía radio al cuadrado, ¿sí? Bueno, esto se podría graficar y hacer todas las cuentas. Pero repito, por cuestiones de que quiero hacerlo lo más rápido, pero también a la vez práctico y entendible posible, voy a trabajar con superficies centradas en el origen, ¿sí? Así que vamos a analizar cómo sería hacer la gráfica con una superficie esférica en el origen. Pero la idea sería la misma cuando está cambio de centro, solamente que, bueno, tengo que primero ubicar el centro donde se encuentre y después hacer todo el estudio, ¿sí? Eso se lo dejo para ustedes. Entonces, vamos a hacer una superficie esférica, vamos a hacer el estudio completo y graficarlo, ¿sí? Así que esta, digamos, queda como ejemplo. Pero lo que vamos a graficar va a ser esta. X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 9. Bueno, ¿qué sabemos de esta superficie esférica? Bueno, el centro, 0, 0, 0. Y el radio vale, en este caso, 3, ¿sí? Así que esta información es relevante. Centro en 0, 0, 0. Y el radio vale 3. Repito, 3 al cuadrado, porque dice r al cuadrado la fórmula. Bueno, para hacer el gráfico lo mejor posible, vamos a hacer distintas intersecciones con esta superficie, tanto con los planos coordenados
como también con los ejes coordenados, ¿sí? ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque así la gráfica sale lo más perfecta posible, ¿sí? Pero recuerden que como está en tercera dimensión, va a tener unos fallos. Entonces, primero vamos a calcular la intersección con los ejes, con los planos coordenados, perdón. No importa el orden, pero yo porque me gusta empezar con los planos primero. Bueno, con los planos coordenados. Entonces vamos a hacer primero la primera intersección. La primera intersección sería con el plano, por ejemplo, XY. Cuando hablamos del plano XY, ¿a qué ecuación me refiero? Bueno, recuerden, busquen el video de planos, que lo dejo por ahí, y sería la ecuación z igual a 0. ¿Sí? Quiero la intersección de este plano con esta esfera. Entonces sería z igual a 0, intersección con esta esfera. ¿Sí? Entonces, como yo sé que z vale 0, lo reemplazo. Entonces nos va a quedar. A ver, ¿dónde lo vamos a hacer? Lo voy a hacer acá al costado. Entonces nos queda, abrimos una flecha, x cuadrado más y cuadrado más 0 cuadrado igual a 9, pero 0 al cuadrado, ¿cuánto es? 0. Entonces nos queda x cuadrado más y cuadrado igual a 9. ¿Y esto qué tipo de ecuación es? Y sí, es una ecuación de una circunferencia. ¿Sí? O sea que aquí, ¿qué quiere decir? Que si yo lo corto con el... O sea, si yo tengo la esfera en el origen y lo corto con el plano del piso, porque este es el plano del piso, me da una circunferencia. ¿Sí? Bueno, sigamos haciendo el análisis. Vamos ahora con el plano XZ. Si es el plano XZ, el plano con el que le estoy cortando es con el plano Y igual a 0. ¿Sí? A esta esfera. Y como estamos buscando lo que hay en la intersección, ¿sí? Hacemos un sistema. Pero como yo sé que Y vale 0, lo reemplazo. Y nos queda x cuadrado más 0 al cuadrado más z cuadrado igual a 9. Y esto nos queda x cuadrado más z cuadrado igual a 9. Y esto también, o casualidad, también es una circunferencia. Muy bien. Y por último, vamos a hacer la intersección con el plano. ¿Qué plano me falta? YZ. Si es con el plano YZ, la ecuación es x igual a 0. Con x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 9, porque queremos hacer la intersección con la superficie. Ahora, como x vale 0, es el x que vale 0, entonces nos queda 0 cuadrado más y cuadrado más 0 cuadrado igual a 9. Y esto nos queda y cuadrado más z cuadrado igual a 9. Y esto también es una circunferencia. Como es una esfera, ¿sí? O estamos pudiendo graficar la superficie esférica, es lógico que no haya dado todo circunferencia. Porque recuerden que si tengo una esfera, una pelota, y corto con el piso, o sea, de forma con un plano en el piso, con un plano perpendicular y con otro plano así, o sea, así, así, me falta uno. Corté con esta pared y después con el piso. ¿Sí? Entonces está bien que haya dos circunferencias en todos lados. ¿De acuerdo? Muy bien. Solamente porque es una superficie esférica. Es simétrica en todos lados, por eso. Bueno, ya tenemos las intersecciones con los planos coordenados. Ahora vamos a sacar la intersección con los ejes coordenados. Entonces vamos a hacer ahora la intersección con los ejes coordenados. Bueno, empecemos primero con el eje X. Si yo quiero sacar la intersección con el eje X y la superficie, ¿sí? El eje X es cuando Y vale 0 y Z vale 0, ¿sí? De forma simultánea. Porque si yo quiero encontrar los puntos que están en el eje X, los puntos van a tener el formato X, una componente en X que no sé quién es, porque justamente estoy buscando ese punto, pero en Y vale 0 y en Z vale 0.
¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? A la ecuación de la esfera voy a reemplazar por y0 y con z0. ¿Se entiende? O sea que sería x cuadrado más 0 al cuadrado más 0 al cuadrado igual a 9. ¿Sí? Estamos averiguando en este caso el corte con el eje x. Entonces la respuesta tiene que estar con función de x. Bueno, acá nos queda x cuadrado igual a 9. Acá aplico raíz en ambos miembros y me queda módulo de x igual a 3. Y como es un módulo, ustedes saben que esto nos queda x igual a 3 y x igual a menos 3. Pero como son puntos, porque es la intersección de toda la superficie con un eje, con una recta, el punto ¿cuál va a ser? Por un lado va a ser el 3, 0, 0. Y el otro va a ser menos 3, 0, 0. ¿Sí? Se entiende que no da unas curvas, porque estoy intersectando una superficie con una recta. ¿Sí? El eje X es una recta. Por eso me quedan dos puntos. Y de forma análoga, si lo hago con el eje Y, que significa que el punto va a tener formato 0 y 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora la Y es la variable que quiero averiguar y las otras valen 0. Entonces nos va a quedar 0 al cuadrado más Y al cuadrado más 0 al cuadrado igual a 9. Nos queda Y cuadrado igual a 9. Módulo de Y es igual a 3. Lo mismo, se abre el módulo. Y igual a 3, y igual a menos 3. Entonces el punto sería 0, 3, 0. Y 0, menos 3, 0. ¿Sí? Y el último eje Z, el formato del punto va a ser 0, 0, Z. Entonces sería la ecuación de la esfera 0 cuadrado más 0 cuadrado más z cuadrado igual a 9. Z cuadrado es igual a 9. Módulo de z es igual a 3. Y la misma conclusión. ¿Sí? Como es una esfera, repito, parece muy repetitivo, pero bueno, es porque es un caso muy particular. Pero les quiero mostrar cómo sacar los datos para las demás cuádricas que vamos a seguir estudiando. Bueno, acá el punto sería 0, 0, 3, 0, 0, menos 3. Muy bien, listo, ya tenemos todos los puntos de intersección con los ejes coordenados, ¿sí? Con respecto a cada eje. Y listo, con toda esta información es suficiente para hacer el gráfico. Así que vamos a hacer el gráfico acá. Lo voy a hacer a... Sí, acá lo voy a hacer. Hacia el costado. Aprovechamos la hoja que tenemos. Voy a tratar de hacerlo lo más prolijo posible. Muy bien. Bueno. Vamos a marcar las intersecciones con los planos coordenados primero, ¿sí? Bueno, en este caso es muy particular. La verdad que habíamos dicho que en todos los planos había quedado circunferencias. Y las radios de todas las circunferencias son 3. Así que ya sabemos que vamos a graficar primero con el eje X y el eje Y. Radio 3. Así que vamos a hacerlo. Radio 3, 1, 2 y 3. Y 1, 2 y menos 3. Y con el eje X también 3, pero acuérdense que acá había que hacer como una escala diferente porque no es tan escala en el X. Bueno, a ver si me salió un poquito. 3 y menos 3. ¿Sí? Entonces, yo sé que, bueno, no va a quedar una esfera, no va a quedar una circunferencia, me refiero, pero va a quedar una especie de elipse, pero ustedes se acuerdan que esto era redondo. Bueno, entonces unimos así, a ver si me sale. Bueno, más o menos, acá unimos acá. Sí, lo estoy haciendo así al tanteo, al ojo. Bueno, más o menos, chicos. Ahí va. Bueno, más o menos nos quedó eso, ¿sí? Ahora tenemos que graficar la circunferencia con el eje X y Z, ¿sí? También de radio 3. Bueno, acá ya tenemos el 3 y el menos 3 de X, pero falta el 3, identificar el 3 de Z. Entonces, bueno, entonces ahí marque el 3 y el menos 3 del eje Z, y ahora hacemos la traza de la circunferencia que nos queda con el plano XZ.
o sea, con el eje X y eje Z, unimos. Bueno, más o menos. Más o menos quedó. Y por último, tengo que hacer la intersección, o sea, la circunferencia con el plano YZ. Pero como es el plano común, acá puedo usar el compás si quiero. Entonces usamos el compás, apoyamos en el centro. Radio 3, en teoría. Entonces debería pasar por acá. Bueno, sí, más o menos. ¿Sí? Ahí lo hice con el compás y ahora lo trazo con el lápiz para que se vea más fuerte. No quedó tan perfecta, pero bueno, tiene pinta de circunferencia. ¿Sí? Ahí está. Bueno, si quieren, para que no quede tan así, acuérdense que esta línea tiene que ser imaginaria, o sea, tendría que hacerla punteada para que tenga ese efecto de que está atrás. ¿Sí? O sea, esto sería así. Bien, y esta línea que está acá, porque esta es la que está adelante, entonces la de atrás tendría que también estar punteada. Esas son correcciones que uno lo hace para que tenga mejor visualización, pero si lo hace así como lo hice yo anteriormente no está mal. Ahí está. Esta tiene que estar adelante, así que esta va a ser más fuerte. Y bueno, más o menos nuestra esfera tiene forma. ¿Sí? Pero recuerden que la superficie esférica, la cáscara nada más. ¿De acuerdo? Bueno, entonces a base de todas las intersecciones con los planos coordenados, podemos hacer la esfera. Si quieren, con color vamos a ir marcando ahora los puntos, estos que intersección con los ejes coordenados. Habíamos dicho que con el eje X había dos intersecciones. Y es verdad. Son este punto que está acá, lo marca con rosa, y este punto que está acá. ¿Sí? Este punto, si quieren hacemos una flechita por acá, es el punto 3, 0, 0. Y este punto, hacemos una flechita por acá, es el punto menos 3, 0, 0. Es la intersección con el eje X, porque acá está el eje X. ¿Se entiende? Después tenemos la intersección con el eje Y, que sería este, son los puntos este que está acá y este que está acá. En este caso, este punto sería 0, 3, 0. Y en este caso, el que está acá es el punto 0, menos 3, 0. Y por último, los del eje Z, que tenemos este punto y este punto. Este punto es el 0, 0, 3 y este punto es el 0, 0, menos 3. ¿Se entiende? Buenísimo. Entonces, con toda la información que sacamos, está bueno porque así podemos hacer el gráfico lo mejor y más lindo posible. ¿Sí? Perfecto, entonces ya queda graficada nuestra superficie esférica. Vamos a seguir ahora con la segunda cuadrícula de este video. Vamos a graficar ahora lo que es un elipsoide. ¿Sí? Vamos a hacer la misma idea, vamos a manejarnos. Vamos a sacar la intersección con los planos coordenados y la intersección con los ejes coordenados. ¿Sí? Para que toda la información tenga sentido y la puedan buscar en el gráfico después. ¿Sí? La idea de esto es que identifiquen la ecuación, sepan de qué cuádrica estamos hablando y que identifiquen los elementos especiales que va a tener. ¿Sí? Esa es la idea de todo esto. ¿Sí? Parece mucho largo el video por eso justamente, pero son pequeñas cosas, pero que el tema de la visualización en tercera dimensión es lo complicado. ¿Sí? Bueno, lo mismo, centrado en el origen siempre. Una ecuación del elipsoide, por ejemplo, vamos a hacer x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 9 más z cuadrado sobre 4 igual a 1. ¿Sí? Y esto también es muy parecido a lo que yo venía diciendo antes. Si yo, por ejemplo, saco esto, ¿qué me queda? Si estoy en R2, una elipse. Pero si estoy en R3, es una superficie cilíndrica elíptica. ¿Sí? Porque falta una letra. Pero al agregarle esto, ya se transforma en una cuádrica, que es un elipsoide. Bueno, vamos a estudiar a ver cómo sería su gráfica aproximada. El centro, dijimos que es el 0, 0, 0, pero también puede tener otro centro. Pero por cuestiones de practicidad, vamos a usar el 0, 0, 0 de centro. ¿Sí?
Bueno, saquemos entonces la intersección con los planos coordenados. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en la superficie esférica. Bueno, primero vamos a sacar la intersección con el plano XY. Recuerden que con el plano XY hay que hacer que Z sea igual a 0 y lo vamos a intersectar con esta superficie. X cuadrado sobre 4 más Y cuadrado sobre 9 más Z cuadrado sobre 4 igual a 1. Entonces si Z vale 0, lo reemplazamos aquí y nos queda X cuadrado sobre 4 más Y cuadrado sobre 9 más 0 cuadrado sobre 4, porque Z vale 0, igual a 1. Y si a esto lo tachamos porque 0 al cuadrado da 0, nos queda X cuadrado sobre 4 más Y cuadrado sobre 9 igual a 1. Y esto corresponde entonces a la ecuación de una elipse. ¿Sí? Muy bien. Vamos a hacer la intersección ahora con el plano XZ. En ese caso estoy haciendo que el plano es Y igual a 0. Y vamos a hacer la intersección también con esta superficie que es el elipsoide. Bueno, intersección, ¿sí? Entonces, Y vale 0, lo reemplazamos. Nos queda X cuadrado sobre 4 más 0 cuadrado sobre 9 más Z cuadrado sobre 4 igual a 1. Entonces, de forma sintética nos queda X cuadrado sobre 4 más Z cuadrado sobre 4 igual a 1. Pero acá, como tienen el mismo número, puedo multiplicar todo por un cuarto. Entonces nos queda X cuadrado más Z cuadrado igual a 4. ¿Y esto qué nos quedó? Es una ecuación de una circunferencia. Entonces ya empezaron a dar otras cosas, ¿sí? Ya no parece que siempre va a dar la elipse. Puede pasar que dé acá elipse también, no hay problema. Depende de cómo esté el gráfico. Bueno, intersección con el plano YZ. En este caso entonces ahora X es igual a 0 con la misma superficie. Recuerda que pueden hacer otras intersecciones con otros planos distintos. No necesariamente tienen que ser con los planos coordenados. Pero como está centrado en el origen, la vamos a hacer con los planos coordenados por eso, ¿sí? Pero pueden pedirle también intersecciones con otros planos distintos a los vistos. Entonces tienen que hacer el trámite mismo y va a dar una determinada curva, ¿sí? Bueno, acá sería 0 cuadrado sobre 4, porque x vale 0 ahora. 9 sobre 4 igual a 1. Bien, entonces acá nos queda y cuadrado sobre 9 más z cuadrado sobre 4 igual a 1. ¿Y esto qué nos quedó? Una elipse. ¿Sí? Entonces, en un plano XY nos quedó una elipse, en el plano XZ nos queda una circunferencia y en el plano YZ una elipse. Repito, acá puede haber quedado una elipse también, ¿sí? Pero bueno, en este caso no fue así. Y también puede pasar que de elipse, circunferencia, circunferencia, o circunferencia, circunferencia, elipse, es indistinto. Pero se juega con la elipse y con la circunferencia. Recuerden que la circunferencia en realidad es un caso especial de la elipse. Por ejemplo, acá ves, si se dan cuenta, esto también podría ser una elipse. Lo que pasa es que A es igual a B. Entonces, cuando pasa esa condición especial, se transforma en circunferencia. ¿Sí? Pero bueno, eso ya lo vimos en cónicas en su momento. Bueno, sacamos la intersección con los planos coordenados. Ahora vamos a sacar la intersección con los ejes coordenados. Intersección con los ejes coordenados. Bueno, la idea es la misma. Habíamos dicho que vamos a hacer primero con el eje X. Los formatos de los puntos va a ser X0, 0. ¿Sí? O sea, cuando X vale 0, 0, 0. Entonces nos va a dar así. X vale X cuadrado sobre 4 más el Y que vale 0 al cuadrado sobre 9
más 0 cuadrado sobre 4 igual a 1. Como esto vale 0, se anula y te queda esto. X cuadrado sobre 4 igual a 1, pero en este caso el 4 tiene que pasar multiplicando. Aplicamos raíz en ambos miembros y nos queda módulo de x igual a 2. Y acá nos quedan dos soluciones. X igual a 2 y x es igual a menos 2. Recuerden que como es la intersección con una recta, estos son puntos en realidad, ¿sí? Entonces sería por un lado el punto 2, 0, 0 y el punto menos 2, 0, 0. ¿Sí? Intersección con el eje Y. El formato va a ser 0 y 0 ahora. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la ecuación va a ser 0 cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 9 más 0 cuadrado sobre 4 igual a 1. Esto se va y esto se va porque da 0. Y cuadrado sobre 9 igual a 1. Este 9 que está dividiendo pasa multiplicando. Raíz en ambos miembros, te queda módulo de y es igual a 3. Y acá también se generan estas dos respuestas. Por un lado y igual a 3 y por el otro y igual a menos 3. Bien, entonces los puntos van a ser 0, 3, 0 y 0, menos 3, 0. Por último, y ya termina el análisis y hacemos el gráfico. Eje Z sería el formato 0, 0, Z. Entonces, lo mismo. X vale 0, Y vale 0. 0 cuadrado 4 más 0 cuadrado sobre 9 más Z cuadrado sobre 4 igual a 1. Se anula, se anula. Z cuadrado sobre 4 es igual a 1. Z cuadrado es igual a 4. Módulo de Z es igual a 2. Y acá también tenemos dos resultados. Z igual a 2 y Z igual a menos 2. Bueno, entonces el punto sería 0, 0, 2 y 0, 0, menos 2. Bien, bueno, con toda esta información voy a hacer el gráfico acá para que borremos hoja. Y vamos a ver si sale perfecto el gráfico con toda la información que hemos calculado. Muy bien. Bueno, vamos a poquito. Con la intersección con el plano XY, nos queda una elipse donde nos quedó x, o sea, x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 9. Si nos queda una elipse, recuerden que el A es el más grande, o sea, este sería el A, el que está abajo del I, que sería 3, y el B sería 2. ¿Sí? Entonces, X e Y. En X tengo que tener en cuenta el 2. Uno, 2. 1, 2. Entonces sería 2 y menos 2. Y en el I vamos a tener en cuenta el 3. Porque era 9, ¿se acuerdan? Abajo de la I. Entonces sería 1, 2, 3, 1, 2 y 3. Muy bien, entonces hacemos la elipse. Uy, me quedó, perdón. Ahí va. Tiene que pasar por los puntos esos que marqué, ¿no? Porque si no, no tiene sentido los puntos que marqué. Bueno, más o menos. Ahí va. Bueno, esa es la elipse entonces del plano XY. Ay, perdón. XY. Sigamos con el otro. Plano XZ nos dio una circunferencia de radio 2, pero usando el eje X y el eje Z. Entonces, eje X, no sé si se ve, perdón, y el eje Z. Tenemos que marcar el 2 del eje Z. Ahí va. Entonces marquemos el 2. 1, 2. Me quedó justo, así que sospecho porque me quedó justo, pero bueno. Sí, pues sospecho porque acá me queda un poquito más grande. Pero bueno, no debería quedar tan justo. Capaz porque le sé la escala del X, ¿sí? Bueno, en teoría tienen que pasar por este punto, por este punto, por este punto y un poquito más arriba, lo vamos a hacer acá, ¿sí? Entonces acá tendría que hacer la circunferencia. Ahí va.
Lo hice un poquito más arriba el 2 porque no tiene que quedar tan justo. Ahí está. ¿Se entiende? Porque seguramente el eje X tiene que estar, bueno, ya saben todo eso. Y por último, tenemos en el plano YZ una elipse usando el eje Y y Z. Pero el Y es el 3, ¿sí? Porque es el A, y el Z, el B, vale 2. Bueno, entonces tendría que usar este y este. ¿Se entiende? Justo los que están afuera. Y justo me queda así. Me queda justo el elipsoide. No sé si se me queda tan bien, pero más o menos ustedes me creen. Por eso no quería que me quede tan justo. Porque ven que tiene que quedarse como una diferencia, una pequeñita diferencia para poder dibujar la última elipse. Bueno, más o menos nos quedó el elipsoide. ¿Sí? Estas serían las intersecciones con los planos coordenados. Y si quieren, para terminar, vamos a marcar estos puntos de intersección. A ver, con el eje X, en teoría tiene que cortar con el punto 2, 0, 0 y el punto menos 2, 0, 0, que están acá. No sé si lo ven. Y acá. Este sería el menos 2, 0, 0. Y este sería el 2, 0, 0. ¿Sí? Después tendríamos, con el eje Y, habíamos dicho que era el 0, 3, 0 y el 0, menos 3, 0. Que serían estos que están acá. Este sería el 0, 3, 0. Y este sería el 0, menos 3, 0. ¿Sí? Y por último, el eje Z, que sería el punto este que pusimos acá, el que está dudoso. 0, 0, 2. Y el punto que está acá, que es el punto 0, 0, menos 2. ¿Sí? Entonces hay que dar el elipsoide, marcamos los puntos de intersección y las distintas curvas que representan la intersección con los planos coordenados. ¿Sí? Por último, para cerrar, quiero que quede así como una conclusión final de cómo darme cuenta si es un elipsoide o una superficie esférica. ¿Sí? Vamos a escribirla de forma genérica. Supongamos que yo tengo entonces, dijimos, todos centraron en el origen, recuerda que puede pasar otra cosa. Si yo tengo así, entonces x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1, y los números que están abajo de los cuadrados, ¿sí? Son iguales, o sea, vamos a poner a cuadrado, b cuadrado, c cuadrado, ¿no? Como ejemplo. Si a, b y c son iguales, si a es igual a b y es igual a c, y está igualado a 1, esto es una superficie esférica. Pero si el A, B, C son distintos entre sí, o como quieran llamarlo, o sea, si A distinto de B, o A distinto de C, o B distinto de C, entonces esto es un elipsoide. ¿Sí? Porque vimos en el ejemplo que el A y el C eran iguales, pero el B no. Entonces ya con uno que sea diferente, por eso pongo el O, es un elipsoide. Y además, tengan en cuenta los signos. El signo del X, el signo del Y y el signo de Z tienen que ser todos positivos y tienen que estar igualados a 1. Es muy importante eso. ¿Sí? O sea que todos los signos son iguales, signos positivos. ¿Qué pasa si está igualado a 0? Qué dilema, ¿no? Supongamos que tenemos esta ecuación, pero está igualado a 0. Bueno, en este caso está igualado a 0, los únicos valores, o la única terna de valores que pueden satisfacer esta ecuación es cuando x vale 0, y vale 0 y z vale 0. Es muy parecido al caso particular de cuando vimos circunferencia y elipse, que el único punto que satisface eso, ¿cuál es? El 0, 0, 0. O sea que esta ecuación no es una superficie. Esta ecuación es un punto, y es el punto 0, 0, 0. ¿Sí? Y por último, y ya termino, ahora sí, si por esas casualidades tienen esto, o sea, todo positivo, ¿no? Uy, ya me equivoqué, perdón, ya corrijo. Acá sería Z. Bueno,
mientras se corrige. Pero vamos a poner lo que me interesaba igual a menos 1. Yo dije que tienen que quedar los 3 positivos para que sea alguna de estas dos y tiene que ser igual a 1 siempre, no a menos 1. Entonces, si se acuerdan de circunferencia y de elipse, cuando vimos cónicas, esto significa que no existe lugar geométrico. O sea, no hay ninguna superficie, o una cuádrica, en este caso, que satisfaga esta ecuación. ¿Sí? Si lo ponen en algún programa informático y ponen cualquier cosa acá, o sea, x cuadrado más y cuadrado igual a menos 1, no le va a dar. O sea, no va a dar error o directamente no les grafica nada, porque eso no existe. ¿Sí? En los próximos videos vamos a ver entonces distintas variaciones, porque acá estoy diciendo que los 3 sean positivos, pero en el próximo video vamos a ver qué pasa cuando ya aparece el signo negativo. Pero siempre respetando que esté igualado a 1.